Me mandaron a cubrir la conferencia de prensa en el Regimiento 19 de Infantería. Fue una de las experiencias más duras que viví en mi vida, porque no sabíamos de qué se trataba. Piensen ustedes que ya hacía más de un año que se realizaba el operativo Independencia. Bussi había reemplazado a Vila no hacía mucho tiempo, hacía 3 meses, 4 meses. El jefe del regimiento era Ernesto Alaiz, aquel que no llegó nunca para defender a Alfonsín en Semana Santa. Ahora dicen que está enfermo, sí. Así es. Y el capellán del regimiento era Cucala Wax, Cucala Boix, no sé cómo se pronuncia, que era capitán del ejército franquista. Y acá era el capellán del Regimiento 19 de Infantería, que fue un hombre de fundamental importancia para la formación de los oficiales que pasaron por esta tierra, porque esos capellanes son los que le dieron la justificación moral a estos tipos para hacer lo que hicieron. Si no hubieran tenido esa justificación moral, no sé si hubieran llegado a la monstruosidad que llegaron, ¿no? Bueno, y esa conferencia de prensa, ¿en qué consistía? Lo primero que esperamos, no sé, 3, 4 horas, no se hacía, hasta que vemos que estábamos en una galería y del Regimiento 19, aparece un ómnibus cargado de periodistas y camarógrafos. Los habían traído en un avión especialmente de Buenos Aires. Vinieron varios de los que son estrellas nacionales actualmente, ¿no? Nos hicieron pasar a un salón donde funcionaba una biblioteca. Yo lo conocía bastante ese regimiento porque había hecho la colimba unos años antes ahí. Y de golpe aparece, rodeada por 2 o 3 militares, una chica de 19 años, lo supe después, pero ya cuando la veía pensaba que tenía 17, con uniforme verde oliva, y la presentan como una guerrillera que había sido capturada y que iba a responder preguntas. Primero yo creí que no era verdad, pensé esto debe ser un invento. Después resultó, cuando contaron dónde y cómo la habían capturado, sí, porque alguna información tenía yo. Era una de los que habían integrado el grupo que el PRT intentó abrir en la zona del Cadillal, donde sobrevivieron 5 personas, ella y 4 amigos. Y me acuerdo que ningún periodista se animaba a preguntar, era una situación muy dura, muy fuerte, por más que hubiera terribles hijos de perra entre mis colegas ahí, me parece que era tan duro eso, tan violento, que no se animaban. Entonces Bussi dio la orden y desde atrás, para que no se lo enfocara con las cámaras, apareció un oficial que hizo preguntas que tenía en un papel. Este oficial era un flaco alto que le hizo de las preguntas típicas, digamos, de la acción psicológica de la que voy a hablar dentro de un ratito. Cuando terminó todo, el único que hizo las preguntas fue él. Después se difundió todo por la televisión nacional, casi en cadena nacional se difundió esto. La niña esa la conozco yo, después con los años la conocí, se llama Miriam Prelestensky y cayó prisionera herida ahí en el Cadillal. La tuvieron prisionera varios años y la liberaron, porque el Estado de Israel se movió por ella. Bueno. El asunto es que cuando termina todo, estaba parado a un costado el flaco alto que había hecho las preguntas, que no lo conocíamos, no sabíamos quién era, y un colega que estaba al lado mío me toca con el codo y me dice: mira lo que está haciendo el tipo ese. El uniforme militar tiene un bolsillo a la altura de la rodilla. El tipo metía y sacaba un llavero donde tenía una esvástica, no les miento, de más o menos 10-15 centímetros. Pero era evidente que lo hacía para que lo viéramos. Estábamos todos ahí al lado, 2-3 metros, y él metía y sacaba. Ese señor después fue el jefe de la policía de Tucumán, era Zimmerman, el que se murió acá, afortunadamente procesado. Ese hombre era de la inteligencia militar.
La inteligencia militar, una de las materias centrales que tiene la formación de la oficialidad es la acción psicológica. Tiene tanto más importancia que interceptar comunicaciones, torturar gente. Los mandan a hacer cursos especiales de acción psicológica. Cuando lanzan el operativo Independencia, el decreto 261, tiene 5 o 6 puntos. Uno de esos puntos habla concretamente de difusión y acción psicológica. Y el decreto vino acompañado por una orden interna que se conoció muchos años después. La orden, la orden tiene un número, creo, bueno, sí, la directiva 333 está referida primero a la metodología a usar, que supuestamente consiste en respetar las leyes que regían en ese momento. Es decir, detener a la gente, a las 48 horas comunicar a un juez. Como sabrán ustedes, eso no se respetó nunca desde el primer día en la operativa Independencia. Pero el anexo 4 de esas directivas habla de la acción psicológica. Y es precisa acerca de qué es lo que se tiene que informar a la gente. A partir de esa directiva se estructuró toda la información, primero en Tucumán y después en todo el país. Esa directiva habla de 3 tipos de información y dice que determinada información tiene que ser enmarcada en lo que se le denomina propaganda blanca, tal otra información en propaganda negra y tal otra en propaganda gris. ¿Qué significa esto? La propaganda blanca es la propia, la que el ejército se asumía como propia y decía, hoy hicimos un operativo, un enfrentamiento, matamos. La negra es la que dan a conocer ellos, pero como si fuera del enemigo. Es decir, ellos la redactan, la firman, y firman como que fue Montonero, RP. Y la gris, que es la que nos interesa a nosotros, es la que ellos se proponen difundir a través de lo que la acción psicológica denomina comunicadores llave. ¿Qué son los comunicadores llave? Son los amigos del poder, en este caso del ejército, los que están subrepticiamente contratados por ellos, como hemos visto que en Tucumán han aparecido varios cuando se conocieron las listas del batallón 601, y son los que, basándose en la vieja táctica técnica de la versión, difunden lo que el ejército quiere. Bueno, acá en Tucumán hicieron escuela con eso. Obviamente el diario La Gaceta jugó un papel central en esto de la acción psicológica del ejército. Yo tengo acá un listado de todas las directivas, todas las instrucciones que se van dando con el paso del tiempo, ¿no? Y la verdad es que después de mucho tiempo se me ocurrió cotejar, porque no lo había pensado, no sabía de acción psicológica, cotejar las directivas en su fecha con publicaciones en La Gaceta. Es terrorífico, porque las directivas son del día lunes 20. En La Gaceta el día 22, 23 ya se refleja lo que ellos reclaman. Miren, les voy a leer algunas de estas maldades, vale la pena recordarlo, porque además están algunas con firma, con nombre y apellido. Ellos le llamaban operaciones psicológicas, ¿no? Están contenidas en un reglamento que se llama RC 51, bueno. Es de la época de Lanús esa directiva. Las coincidencias, van a ver ustedes, son impresionantes. Bueno, la primera dice, crear la imagen de que el movimiento guerrillero ha penetrado en todos los niveles de la sociedad y del gobierno. Un periodista de La Gaceta confirma, dice, en la esfera militar emergen las actitudes más críticas a la gestión del gobierno local. Algunos deslizaron inclusive la versión de que dentro de la administración pública hay agentes de la sedición. Pasemos a otro de los tantos ejemplos. Contribuir, lo que dice el ejército, contribuir a aislar a las fuerzas irregulares enemigas, apelando a la función de los militares
como protectores y guardianes de la paz. Este mismo periodista, con su firma, dice: la presencia militar ha aquietado las aguas siempre turbulentas y, como barridas por un fuerte viento, han desaparecido huelgas, manifestaciones y disturbios. Otra instrucción. Estos son apenas ejemplos, ¿eh? Yo tengo de esto para hacer un libro de todo, es impresionante. El ejército dice: promocionar el contacto personal entre soldados y pobladores civiles, lo mismo que la participación en deportes comunes. Eso contribuirá a crear fe en el gobierno legal y evitar el apoyo a los elementos irregulares. Esto es el final del gobierno de Isabel, ¿eh? Este mismo periodista, en la Gaceta también dice: algunos soldados, los integrantes de un equipo de fútbol, hacen gimnasia esperando un partido de la tarde contra un equipo de Santa Lucía. El resultado, 4-1 ganaron los locales. Ni que se lo hubiera dictado el mismo tipo que dio la instrucción de acción psicológica, ¿no? ¿Ustedes tienen idea quién era ese periodista? Efectivamente, Morales Solano. Pero como esto hay miles de ejemplos. El más conocido, digamos, porque ha tenido trascendencia nacional. Pero había otros muchachos acá que también desempeñaron papeles lamentables en ese terreno. Acá en Tucumán tuvo además esto un tinte clerical muy importante, muy importante. Ustedes piensen que había una comisión que la gente ya no se acuerda, creo que ya no existe, que se llamaba Comisión Arquidiocesana para los Medios de Comunicación. La presidía un dominico que se llamaba Fray Alberto Quijano. Tenían espacios en todos los medios de comunicación. Sí, eran los dueños de la radio y la televisión, hacían lo que se les daba la gana. Habían mensajes terroríficos, eran peores que los militares algunos de los mensajes de esta gente. La UNSTA vivió su momento de esplendor de la mano de gente que participó activamente en esto. Fray Aníbal Fosbery fue un hombre importantísimo durante el operativo Independencia y la dictadura militar. Se decía que era el número 2 en el poder de Tucumán porque realmente así era, hacía lo que quería. Hizo firmar a la Universidad de Tucumán el convenio aquel por el cual se crearon los cupos para que no pudieran ingresar chicos a la Universidad de Tucumán y fueran canalizados a la UNSTA. Ese fue el premio que le dieron. La UNSTA fue la universidad que más plata recibió de subsidio nacional en los años 81 y 82. Bueno, el mano derecha de Fosbery, un señor que se llamaba Héctor D'Agostino, que fue cofundador con él de FASTA y del Colegio Guasdrón, fue de un día para el otro designado interventor de la agencia Telam de noticias. Nunca fue periodista ese hombre, jamás. Sin embargo, echaron al colega que estaba ahí, que era Tulio Barcala, un ex dirigente socialista que se había hecho peronista del Frejuli, lo echaron malamente de Telam, y llegó ahí a Telam D'Agostino con 2 coroneles de la inteligencia militar. Ustedes tienen que pensar que la agencia Telam, en aquella época que no había internet, no había celulares, la agencia Telam tenía una importancia enorme. El 90% de la información que de Tucumán iba para todo el país, es decir, la capital, y que de la capital se difundía para todos lados, tenía su origen en la agencia Telam, que la manejaba esta gente. Es decir, el hombre de Fosbery y los 2 coroneles de inteligencia militar. Yo creo que todavía, a pesar de los muy buenos trabajos que hay sobre lo que ha significado la propaganda, la acción psicológica y demás, todavía falta investigar mucho, porque fue muchísima la tarea que hicieron. Tanto que, por ejemplo, yo vengo a Tucumán periódicamente y cuando hablo con alguna gente de aquellos años, me sorprende que todavía la gente diga, sí, en la época de la subversión tal cosa. Yo digo, ¿cómo penetró esa cosa terrible en la población para que...? Y bueno, ayer cuando testimonié en la mega causa Arsenales,
Les dije ahí a los del tribunal y a los abogados que estaban ahí, porque tengo mucha bronca con esto, cuando hablan de fusilamientos. ¿Qué tergiversación del lenguaje, digo yo? Nunca hubo fusilamiento acá. Digamos, los últimos fusilamientos legales que hubo acá fueron los de Di Giovanni y los otros anarquistas en el año 30. Ni los del año 56 fueron fusilamientos legales. ¿Qué quiere decir con legales? No hubo ningún sumario, no hubo ninguna firma, ningún sello, nada. Es decir, lo que se llama fusilamiento acá fueron simplemente crímenes, asesinatos de gente que estaba atada, amordazada. Eso no son fusilamientos. Y ayer yo veía que los jueces y los abogados me miraban abriendo los ojos, como ellos nunca lo pensaron. Ellos son los especialistas en esto, tendrían que haberlo dicho. Pero yo creo que tiene que ver con esto del lenguaje a través de los medios. Que sacaron a 20 tipos a tal vez y los fusilaron. ¿Cómo? ¿Y que hubo un juicio sumario? ¿Lo pusieron contra la pared? ¿Les permitieron un último deseo? Mentira, los mataron peor que a perros, eso no es fusilamiento. Bueno, yo he escrito una nota sobre eso, no sé si la han leído. Yo escribí una nota que se tituló Cómplice del operativo Independencia y víctimas de la dictadura. Donde, sí, porque muchos de los que fueron reprimidos después del 24 de marzo fueron cómplices del operativo Independencia mal, muy mal. No vamos a dar nombre ahora acá, no hemos venido a pelearnos. Pero es cierto que la corporación política no se ha autocriticado. Fueron muy pocos los dirigentes políticos, tanto en Tucumán como a nivel nacional, que se opusieron al operativo Independencia. Muy poco. Eran momentos políticos muy complicados. Yo lo tengo bien en presente eso, pero lo malo es que muchos de esos dirigentes parecían halcones peores que los militares cuando hablaban de este tema. Ellos fomentaron la creación del enemigo interno y todo de una manera atroz. Pero, mirá, claro, esto de la información, de la acción psicológica y todo, fue una tarea diaria de los militares, erosionando incluso la mente de mucha gente que no pensaba mal, pero le fueron metiendo las cosas. Fueron tan coherentes en eso de la acción psicológica que hay directivas, no he traído de esos materiales, hay directivas donde dicen qué palabras usar y qué palabras no usar. Concretamente, se extirpó del lenguaje la palabra guerra, la palabra guerrilla. Entonces se hablaba de combatir a la delincuencia subversiva, combatir a los delincuentes terroristas, etc. Que ayer lo dije ahí en el tribunal, la primera vez que desde los sectores de la represión se habla de guerra es cuando la pronuncian a la palabra los defensores en el juicio de la Junta. Antes de eso jamás habían usado la palabra guerra. ¿Por qué? Porque si reconocían que había una guerra, tenían que respetar las leyes de la guerra. Las leyes de la guerra no autorizaban a hacer lo que estaban haciendo. Entonces no podían hablar de guerra. Además no le querían dar entidad política, importancia a los sectores, digamos, combativos de ese momento. Me acuerdo, hay una directiva que es tremenda porque dice cómo encarar cada uno de los temas del día. Y vos vas a los diarios, ya no sé de la Gaceta de esa época, ya no estaba acá yo, pero revisaba La Nación, Clarín, ahí está todo, paso por paso, cómo tratar cada tema, qué decir. Yo podría seguir hablando horas de todas estas cosas, tengo otros materiales, pero por ahí me interesaría más que conversemos. Me gustaría que me pregunten, por ahí qué inquietudes que tengan y que las charlemos.